Un saludo a todos. Iniciamos con el tema dialecto, jerga, caló, argot. Vamos a ver primero el concepto de dialecto. El dialecto son estructuras lingüísticas simultáneas a otras que no alcanzan la categoría de lengua. Cualquier lengua que deriva de un tronco o familia común, por ejemplo el francés, es uno de los dialectos del latín. También es una variedad adoptada por una lengua en una zona geográfica concreta. Es decir, el dialecto es un sistema lingüístico derivado de otro, normalmente con una concreta limitación geográfica, pero sin diferenciación suficiente frente a otros de origen común. Y toda lengua, ¿verdad?, ha sido antes un dialecto. Existen tres criterios para determinar si los sistemas lingüísticos son dialectos o lenguas independientes. Primero, deben de ser mutuamente inteligibles sin necesidad de aprendizaje previo. Segundo, deben formar parte de un territorio políticamente unificado. Y tercero, deben de poseer un sistema de escritura común. El dialecto consta de un sistema de signos desmembrado de una lengua común, de una lengua madre, ya sea viva o desaparecida, y que presenta una concreta limitación geográfica. Por ejemplo, el idioma milanés es el dialecto que se habla en el norte de Italia y que en muchísimas palabras presenta diferentes denominaciones respecto del idioma tradicional italiano. El andaluz y canario son dialectos del castellano. El castellano, catalán, francés, italiano, gallego son dialectos del latín. El dialecto hace referencia a una variación de la lengua principal o idioma que se usa de manera más oficial. Veamos esas variantes dialectales. Las variantes dialectales se dan en lo que es la pronunciación, en esas distintas palabras que se usan. Y en el tono de voz también que se utiliza al hablar, dando paso a otro estilo de lenguaje, aunque es muy similar, ¿verdad?, al original, con ciertas diferencias nada más, según su ubicación geográfica, su variedad social y franja etaria de quienes lo hablan. Vamos a ver esa diferencia de lengua y de dialecto. Primero, la lengua es un idioma, es más general, mientras el dialecto es más particular y es específico, como decíamos, de una zona. La lengua cuenta con más aceptación y se le concede más prestigio que el dialecto. Y la lengua está política e históricamente determinada, mientras que el dialecto va siendo incorporado por los mismos habitantes. Continuamos con el otro subtema, que es la jerga. Vamos a ver primero el concepto de jerga. Es una lengua especial de un grupo social o laboral diferenciado, usada por sus hablantes solo en cuanto miembros de ese grupo social. La jerga y el argot designan tanto el habla de los delincuentes como la de las profesiones, ¿verdad?, y la de determinados grupos sociales, como por ejemplo los estudiantes, las tribus urbanas, las aficiones de a cualquier evento o a cualquier situación. Es una lengua de grupo que expresa y refuerza esa cohesión del mismo y favorece esa identificación de sus miembros. La jerga no es una variante geográfica de una lengua. Tiene una extensión menor y es exclusiva de grupos sociales bien determinados, ¿verdad? Si la jerga perdura en el tiempo y se generaliza,
termina integrándose al dialecto regional. Y ahí es donde pierde, ¿verdad?, su denominación de jerga. La jerga denomina únicamente el lenguaje técnico entre grupos sociales o profesionales. Muchos lenguajes jergales se caracterizan por el uso de tecnicismo, palabras especializadas de una profesión o ciencia o afición. Por ejemplo, ¿verdad?, el vocabulario que usan los ingenieros, los arquitectos, los médicos, los docentes, los estudiantes, etcétera. Esa parte de ese vocabulario técnico. Continuamos con el calor y en la imagen vemos, ¿verdad? Ahí la primera imagen es una muñequita donde dice que ella es la cabeza y luego tenemos un muñequito donde a la cabeza le dicen chola y a eso es caló. Aquí tenemos el castellano y el caló. Ustedes pueden detenidamente y detalladamente ver la imagen y empezar, ¿verdad?, a ver en castellano cómo se dice y en caló. Idioma caló. El idioma caló, también conocido como sincaló o romaní ibérico, es una lengua variante del romaní, donde se encuadra dentro de ese grupo septentrional, subgrupo ibérico occidental, utilizada por el pueblo gitano, fundamentalmente en España, ¿verdad?, que no tiene y además no tiene una distribución territorial fija. El caló es el idioma mixto desarrollado por los gitanos, ¿verdad?, entre los siglos XV y los siglos XVIII, a partir de un léxico derivado del romaní que se articula mediante la morfosintaxis del castellano o del catalán, el vasco o el portugués en sus otras variedades. Los gitanos rom, como se llaman a sí mismos, son un pueblo de origen indoeuropeo, proveniente del norte de la India. Su lengua, el román, es un dialecto de tipo neoindio, al igual que el hindi, el gujarati, el maratha, etc. Todos estos están emparentados, ¿verdad?, con la lengua de los textos sagrados de la India, que es el sánscrito. Del caló, pues, se derivan distintos dialectos, entre los que están el caló español, el vasco, el catalán, el portugués, el brasileño, pero este último todavía no se encuentra registrado o protegido por ningún país, vea, como una lengua minoritaria. Y aquí tenemos unos ejemplos del idioma caló. Por ejemplo, el frío le dicen virují, querer, camelar, ¿verdad? Chaval, chavo, chico, hijo. Chola, como veíamos la cabeza, chorar, robar. Churumbel, bebé, niño. Currelar, trabajar, también currar. Fetén, excelente. Gachó, caló, está en caló y sí, hombre en castellano. Galochi, corazón, etcétera, etcétera. Ustedes pueden seguir leyendo todas estas palabras, ¿verdad? Que aquí tenemos lo que es el caló y el castellano. Fue un gusto poder compartir esta temática con ustedes. Muchas gracias.